fue intocable durante décadas en Colombia y en América Latina. Este 1 de agosto de 2025, la justicia lo sentenció a 12 años de prisión tras varias acusaciones de corrupción. ¿Saben de quién estoy hablando? Del expresidente colombiano Álvaro Uribe. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy con la mirada puesta en Colombia para avanzar en este fallo de la justicia, a una de las figuras más relevantes del país. Estamos ante un fallo histórico y para eso vamos a entrevistar al promotor de la paz, Camilo González Pozo, presidente de Indepaz. ¿Ustedes qué piensan de este fallo? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los leo. Hacemos el contacto ahora con Colombia. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Muy buen día, también un gusto volver a encontrarme acá. Camilo, ¿qué significa políticamente que Álvaro Uribe haya sido declarado culpable por corrupción? Y tenemos ahora fresquito el fallo de la justicia. Pues acaba de pronunciarse ya la juez 44 eh, con la sanción y ha dicho que son 144 meses, 12 años, que es la pena máxima en este caso. Y una multa pues de 2.500 salarios mínimos en Colombia. Eso es una sanción bastante fuerte y con prisión domiciliaria, en consideración a su edad y otras circunstancias, en la colaboración durante el juicio y otras cuestiones. Entonces él estará recluido en su casa, en su residencia. Es un hecho pues sin precedentes en Colombia. Yo creo que pues no tenemos ningún antecedente de un presidente de la República que haya sido procesado, juzgado y sancionado de esta manera, de ninguna manera. Pero además es que se trata de la máxima figura política de la derecha colombiana, del Centro Democrático, presidente de Colombia por 2 periodos, cuando existía la reelección que él mismo eh, tramitó para continuar otros 4 años, y pues una figura a nivel internacional de la extrema derecha, muy cercano pues a toda esta corriente internacional. De la cual forman parte de Milei y otros, y el mismo Trump. Entonces, es un hecho, pero es un hecho de injusticia, porque de las cosas que han quedado claras es que la juez ha actuado con gran transparencia. La lectura del fallo la hizo, fueron un expediente de 1.000 páginas que se duró presentándolo al país en directo más de 12 horas en audiencia pública por televisión y demás. Y con unos cargos muy fuertes. Uno es fraude procesal, que quiere decir que la justicia estima que intentó de diferentes maneras hacer trampas en el proceso. Entonces, eso lo acusan de fraude, que es un delito muy grave. Pero el otro es un soborno continuado para sustentar su defensa, ¿no? Entonces, es un soborno triple, en 3 casos graves que la jueza ha establecido. Fue muy, muy explícita en la lectura. Ahora, por supuesto que esto tiene apelación. Eso va al Tribunal de Cundinamarca. Si el tribunal así lo considera, luego va a la Corte, creo que es a la Corte Suprema, y puede tener otras instancias. Es decir, que desde el punto de vista jurídico estamos en un pedazo del camino, pero desde el punto de vista político tiene un impacto tremendo. Camilo, ¿y cómo impacta esta sentencia de 12 años de prisión dentro del propio uribismo y de la credibilidad de las instituciones colombianas? Pues yo pienso que las opiniones son muy divididas, porque en todo caso, pues en Colombia el uribismo es muy fuerte. En las elecciones pasadas tuvieron para la presidencia su candidato, y su fuerza se reflejó con un sólido 20%, 25% del electorado, que es una fracción importante, de todas maneras, una capacidad de cohesión y de convocatoria a otros sectores. Y pues ellos tienen la lectura, ¿no? Han hecho la lectura de que se trata de una conspiración política. Incluso su hijo
uno de sus hijos ha salido a decir que se trata de una persecución desde un régimen narcoterrorista. Están politizando la discusión para mostrar que se trata de una persecución de Uribe como víctima y desde ese punto de vista concitar la solidaridad y retomar la iniciativa política. Pero por otro lado, pues yo creo que pues hay una lectura institucional. La verdad que la justicia ha actuado en forma independiente, completamente independiente. La fiscalía, no hay ningún elemento que pueda decirse que ha habido una injerencia del Ejecutivo en ese proceso. Es La verdad que no forma parte de los alegatos y es muy difícil que lo coloquen, pero va a estar en el tapete, va a estar esa discusión. Mm, y las apuestas están entre quienes, de un lado, hacen honor a la acción de la justicia, a la fortaleza de esa institucionalidad y separación de poderes, y quienes lo miran de manera política como una persecución. Entonces, ahí en eso va a estar. Entramos próximamente, ya estamos a pocos meses, a partir del mes de octubre, es decir, ya se abre oficialmente la campaña electoral para las corporaciones, Senado y Cámara. Y para Presidencia de la República ya estamos en los prolegómenos, ya están candidaturas, el ambiente electoral está ya presente. Entonces esto va a atravesar el panorama electoral. Ujú. Y va a haber muchos reacomodos, pero no quiere decir que necesariamente esto signifique una desbandada para la derecha. Eso sería una mala lectura. Aquí hay, pues si lo vimos en Estados Unidos, pues, en medio de un proceso judicial, el candidato republicano se abrió camino y ganó, ¿no? Sí. Y eso ya sabemos que hay una situación de crisis de valores, de crisis de las democracias representativas, de la institucionalidad, de las reglas de la democracia y de la justicia. Entonces estamos en un mundo, en una situación ética y de crisis institucional muy grande, donde pues estos asuntos no se convierten en el punto final para una persona incriminada, ¿no? Entonces aquí va a haber muchas recomposiciones hacia adelante. Camilo, ¿y cómo se explica que Álvaro Uribe haya tenido tanto poder durante más de 2 décadas, con tantas denuncias de corrupción en su contra? No, pues la verdad que las denuncias, pues ha habido denuncias de corrupción y demás. De todas maneras, las más graves denuncias han sido alrededor de los problemas de crímenes de guerra, de lo que fueron los falsos positivos. Ha habido una discusión muy fuerte en Colombia durante varias décadas sobre estos temas, pero eso no fue lo que estuvo en cuestión en este juicio, porque era más alrededor de, de- de procedimientos judiciales de lo que se estaba dando. Pero en Colombia hemos estado en una situación de conflicto armado, de guerras muy largas, y en medio de eso, Uribe logró canalizar todo un sentimiento de, digamos, militarista, de la necesidad de resolver este problema del conflicto armado mediante una escalada de guerra, y el fracaso de las conversaciones del Caguán en el año 2000, 2002, y al mismo tiempo el descrédito de las FARC en su momento pues llevó a que se fortaleciera mucho una alternativa de derecha que decía, vamos a hacer la guerra hasta ganarla y no hay otra alternativa que una política de extrema seguridad. Él interpretó eso de un sector muy fuerte del poder, digamos, oligárquico, del régimen en nuestro país, y también de sectores de la población agobiados por las acciones violentas en el territorio y por parte de las guerrillas. Entonces se volvió intérprete de eso y eso ha continuado hasta hoy, pues sirviéndole de base de apoyo. Es toda una bandera de orden y de seguridad frente a demandas democráticas y frente a problemas de las conflictividades violentas. Camilo, hay quienes describen a Uribe como el representante de una élite criminalizada o de un modelo autoritario con ropaje democrático. ¿Qué opinión te merece a ti esta visión de la figura de Uribe? Sí, pues bueno, digamos que sí, él es el símbolo de una derecha en Colombia que se presenta como
inscrita en el marco constitucional y por lo tanto se recubre de la defensa de instituciones democráticas, pero que tiene pues un propósito de defensa de intereses muy grandes. Él es el portavoz, digamos, de los intereses de grandes, de poderosos sectores económicos en Colombia, algunos de ellos muy ligados al tema de la tierra, del sector rural, digamos, de grandes poderes. Y digamos que además con una concepción muy militarista, ¿no? Ese es su planteamiento. Yo creo que esa es como la definición, es un planteamiento similar. Yo creo que hay corrientes internacionales muy similares en cuanto a discurso ideológico. Este discurso afirmado en el neoliberalismo desde el punto de vista económico, en una globalización alineada de manera muy clara con lo que son las posiciones de los Estados Unidos, con toda esa, y en sus posesiones económicas y en los intereses. Es una globalización de apertura a las grandes multinacionales. Y en eso, pues no es el único, porque aquí tenemos que ese es un proceso que se habló en los 90, que hubo sectores incluso desde el Partido Liberal eh, que adoptaron ese pensamiento neoliberal ese neoliberalismo económico y un neoconservatismo político, el que han tenido, ¿no? Con una actitud muy autoritaria. En Colombia, pues se ha hablado de democracia formal y con la Constitución del 91 se estableció todo un andamiaje democrático institucional, pero sin embargo el régimen en la práctica es un régimen de poderes de hecho basados en mafias, en corrupción, en paramilitarismo y demás. Eso atraviesa la política colombiana. Y hay sectores que han tenido alianzas con esas lógicas. Y eso es lo que ha fraccionado parte de la política colombiana. La extrema derecha colombiana pues ha sido intérprete de toda esa postura autoritaria. Camilo, teniendo en cuenta la posibilidad de que la defensa de Uribe de alguna manera apele esta sentencia de 12 años de prisión para el expresidente colombiano, ¿qué desafíos tiene la justicia de tu país para sostener la independencia ante figuras tan poderosas como la del expresidente? Pues yo creo que hay antecedentes en la justicia colombiana recientes en que muestran hechos muy importantes. Y no puedo hablar de muchas limitaciones de la fiscalía y del sistema judicial colombiano, hay unas cifras de impunidad impresionantes, pero es un hecho que a raíz de todo el fenómeno del paramilitarismo y de lo que fue la lógica de crímenes de lesa humanidad, y de parapolítica, se desarrolló una acción judicial que llevó a procesos judiciales a más de 100 congresistas y a varias decenas de ellos condenados. Y es decir, que hubo una acción allí muy interesante, muy importante, que mostró esos elementos de independencia. También ha habido, por supuesto, experiencias desde la Fiscalía misma de la Nación de una subordinación a los designios políticos de la extrema derecha. Hemos tenido fiscales que se encargaron de asfixiar, tapar, postergar, diluir procesos judiciales muy fuertes que han comprometido a poderes económicos y a poderosos políticos en Colombia. Entonces nos hemos movido en esa disyuntiva. Estamos en un momento interesante donde yo creo que lo que ha hecho la juez Sandra eh, es un precedente grandísimo que coloca una vara muy alta para Ujú. lo que es el posicionamiento de la justicia, la reivindicación de la credibilidad del sistema judicial colombiano. Por eso yo creo que ese síntoma va a estar presente de aquí al 18 de octubre, cuando ya tiene que haber un pronunciamiento frente a la apelación que seguramente harán en los próximos días desde la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, muchas gracias por estos minutos con enfoque. Bueno, un gran saludo. Enfoque. Cayó un intocable, una de las figuras más relevantes de la política colombiana y de América Latina. ¿Cómo ven ustedes esta sentencia de la justicia de 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe?
Suscríbanse a Enfoque, los leo sus comentarios. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.